Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de estas estructuras arquitectónicas llamadas arcos. Al parecer están en varias ciudades y nos llamó la atención porque llegamos a este artículo, Arco del Triunfo en París, donde vemos que el sol es el protagonista. En cierto día del año, su dirección hacia el arco tiene un significado. Entonces, vamos a leer aquí un poco lo que encontramos en este artículo. Dice que un fenómeno natural semestral. Eso nos recordó mucho de solsticios, ¿verdad? Que se dan a diferencia de 6 meses. No fue planeado por el arquitecto del monumento. Y ahí es donde empezó a sonar muy sospechoso. No fue planeado porque probablemente no lo construyó. Estas marcas en la ciudad, ya sea que hubo algo debajo y después se volvió a construir encima o se restauró, suena como que ya el diseño de la ciudad estaba y los lugares donde estaban cosas simplemente restauraron o pusieron. Pero acá nos dicen más o menos 2 veces al año París se convierte en un paraíso perfeccionista, cada 10 de mayo y 1 de agosto o alrededor de estos 2 días. El sol se pone justo en el eje del Arco del Triunfo. Por supuesto, un espectáculo como este llama mucho la atención. Ahora nos llamó la atención porque no es en junio, que es el solsticio, o sea, es un mes antes aproximadamente del solsticio, y el 1 de agosto, que es bastante, digamos, lejos del otro solsticio. No sé si la nota está dando fechas aleatorias y pone pues esta aclaración, o alrededor de esos 2 días. Entonces, aquí vamos con esto, ahorita les explicamos por qué. Tenemos este mapa del Arco del Triunfo, hicimos este diagrama para ustedes. Tenemos el oeste a este lado, el este. El sol en París lo ven hacia el sur, en esta dirección. Entonces, por ejemplo, en un día de equinoccio, ahí pusimos el arco del sol, cómo se vería, saliendo del este, recorriendo localmente y después se ocultaría en el oeste. Entonces, en un equinoccio, muy difícil que lo vean, ¿no? Porque aquí vemos que el arco está en esta dirección, viendo hacia el sureste aproximadamente, lo cual nos hace pensar que quizá en el solsticio de invierno podría verse o cerca de esa fecha. No estamos en Francia como para hacer pruebas, pero realmente cuando nos dicen en la nota que no fue planeada por el arquitecto del monumento, obviamente es difícil de creerlo. Ya el diseño estaba para cierto tiempo del año en el que el sol pasara y significara algo localmente o topocéntricamente para la cultura que haya estado en Francia mucho antes que los actuales y que incluso nos podríamos ir más antes, ¿no? En los tiempos de Europa antigua. Entonces tenemos este caso de París. En un equinoccio no se podría ver, pero en un solsticio o entre el equinoccio y el solsticio de invierno quizás sí ven una forma del sol pasando sobre el arco. Entonces este es un ejemplo en el norte. Quisimos buscar un arco en el sur y nos encontramos que Argentina, en Córdoba, tienen uno que se llama Arco de Córdoba. Aquí está la foto. Tenemos el oeste y el este. Entonces en un día de equinoccio el sol sale así lo ven en Argentina, en Córdoba, saliendo del este y ocultándose en el oeste. Pero en un tiempo de solsticio se vería así, o sea, el sol no sale exactamente en el este, sino que sale más en el noreste, y un arco es más pequeño en el invierno, en los meses de junio, en el sur, y se oculta en el noroeste. Entonces este arco que hace el sol como que coincide con la inclinación de este arco de Córdoba, como lo vemos acá, está así, viendo hacia el noroeste. Así es que si sos de Córdoba o has estado ahí, sería interesantísimo escuchar el reporte de qué tiempo del año, cerca del solsticio de invierno para ustedes, que es el 20 de junio, 21 de junio, hay un efecto del sol ya sea en el atardecer o cerca del atardecer desde ese arco, ¿no? Entonces cuando empezamos a indagar de estos arcos hay otros. Hay un Arco del Triunfo en Barcelona y nos llamó la atención esta nota porque acá abajo dice: hay un momento en el que la plaza de Tetuán es el gran mirador que homenajea el sol cuando en la cima del solsticio un sol travieso se da el homenaje de entronizarse en el centro exacto del Arco del Triunfo. Vamos a irnos a Barcelona, al Arco del Triunfo. Como pueden ver, no es de este a oeste, sino que es inclinado, donde ya vimos en los otros ejemplos que el arco haría como este efecto, viniendo del este se abre y vuelve. Entonces puede ser que en Barcelona, en el amanecer, si sos de Barcelona, nos encantaría saber que en diciembre se puede ver ese efecto, pero otra vez volvemos a un arco que está ahí en medio de la ciudad. Se ha declarado como un patrimonio quizá, o un monumento histórico. Probablemente nos van a contar que los arquitectos lo pusieron ahí porque se les ocurrió, pero no nos van a hablar de que hay una función solar en cuanto al tiempo, y es muy cerca del solsticio. Después tenemos otro arco que está en Estados Unidos, se llama el Arco de Roosevelt. 10 hechos fascinantes. Bueno, este arco es muy curioso porque está cerca del Yellowstone, una área muy desértica
de lo que es Montana en Estados Unidos. Y acá nos dicen cosas que la verdad que hasta podría causar un poco de risa. Se dice que el arco Roosevelt, construido en la era del ejército del parque, fue idea de Hiram Chittenden del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. O sea, el ejército metido en estas cosas. Bueno, sintió que el acceso al parque era estéril y carecía de la grandeza adecuada. Más adelante nos dicen que en 1903 el arco parcialmente construido fue dedicado por el presidente Theodore Roosevelt, quien colocó la primera piedra. Ahorita les vamos a hablar que hay una contradicción de esa fecha. En una ceremonia que atrajo a miles de invitados y mucha fanfarria. Dice acá, el diseñador de Roosevelt Arch o el arco de Roosevelt sigue siendo, hasta acá nos dicen que es un misterio. ¿Se lo habrán encontrado? ¿Estaría como con falta de restauración y lo restauraron? Bueno, son preguntas que quedan y que muy posiblemente pudo haber sido esa posibilidad. Luego dice por acá, para construir el arco se extrajeron cientos de toneladas de basalto columnar nativo de una cantera en el área. Esto nos suena como lo que hicieron también con las piedras de Georgia, con la misma cantera o en esa área donde hay mucha basalto o tipo de piedra, se usó disque para construir o puede ser que ya estaba construido. Más adelante nos dicen, originalmente el arco no tenía la intención de honrar a Roosevelt, pero recibió ese nombre porque el presidente estaba de vacaciones en el parque durante la construcción del arco y se le pidió que hablara en la ceremonia de inauguración. Un presidente de vacaciones en una área donde era desértica y que el ejército estaba ahí. Difícil de creer. Bueno, los masones locales prepararon un recipiente. Esto es como el libreto de las piedras de Georgia, que ahora llamamos cápsula del tiempo, y la colocaron dentro del arco durante la ceremonia de dedicación. Según los informes, contiene una Biblia, una imagen de Roosevelt, documentos masónicos, periódicos locales, monedas estadounidenses y otros artículos. Ahora, dicen acá que es 1903 como está en la foto, pero nos fuimos a un video oficial de los guardaparques del Yellowstone de fecha abril 24. Vamos a mostrarles acá lo que esta persona está mostrando. Ese es el arco. Él camina por ahí. Vamos a adelantarlo un poco más por acá. Ahí muestra la montaña. Después da la vuelta y ahí está el arco, ¿no? Después va a tratar de mostrar algunas cosas de él. Vamos a adelantarlo de hecho. Después está en este lado, donde está pues el título para el beneficio y el agrado de las personas, o el disfrute de las personas. Ok, entonces nos va a mostrar una leyenda o una placa con una fecha. Aquí es donde nos llamó la atención. 1872. El artículo nos habla de 1903, pero el guardaparques nos está diciendo 1872. O sea, hay una discrepancia en fechas. Ya estaba ahí, lo habrían descubierto y lo dejaron como en pendiente y ya se hizo oficial quizá unos 30 años después. Bueno, ahí está. Lo curioso de esto es que si nos vamos a Google Earth, vemos el mismo caso. En tiempo de equinoccio no se vería mucho, ¿no? Pero en tiempo de solsticio de invierno hay una inclinación y quizá lo estaban viendo en el amanecer o algún día cercano al solsticio, pero vean que no es exactamente de este a oeste, sino con la inclinación, aludiendo como a ese arco pequeño que hace el sol en el solsticio de invierno o diciembre en el hemisferio norte. Entonces, estos arcos no están ahí por casualidad. Bueno, eso es una foto del arco viendo hacia eso. Dice que fue tomada en la madrugada, quiere decir que fue antes del amanecer, o sea, la luna saliendo, el sol detrás, y se toma pues esa foto en el arco. Entonces quizá en el solsticio de allá salía el amanecer, podían verlo, y que por acá tal vez había una luz, un reflejo, una sombra. Pero bueno, si has estado en esas áreas y podrías hacer comprobaciones, nos encantaría escucharlo. Luego vamos a irnos a otros, rápidamente, así cortos. Está este de India. Otra vez vemos la inclinación, no es de este a oeste, sino que con inclinación, y nos preguntamos, bueno, ¿significará alguna fecha en específico? Quizá no tan cerca al solsticio, pero entre esas fechas donde para la ciudad significaba algo localmente, topocéntricamente. Vamos a irnos a la vista 3D, podemos ver que va hacia el mar. Entonces la gente podía ver el sol con algunas montañas. Entonces está en India. Vamos a ver algunas fotos de este monumento que llama la atención. Arquitectura antigua, lo conectamos a esos temas de Tartaria. Aquí fotos del lugar, también de otras edificaciones, o sea, ahí está la parte del agua, un poco más del área. O sea, estas arquitecturas, ahí está el arco, ¿no? No están ahí por casualidad, o sea, el diseño en su suelo tenía alguna función
de tiempo con el sol. O sea, no está en un lugar donde tiene obstáculos de visibilidad, sino que el sol lograba entrar y marcaba algo, ¿no? ¿Qué más? Lo vemos hacia allá el sol. Así es que este es uno de ellos. Ahora, entre estos arcos hay otros que encontramos. Este está en Perú, hemisferio sur. Aquí tenemos el arco. Está aquí, es muy difícil de verlo, pero no está entre este y oeste, sino que está inclinado hacia el noroeste. Entonces aquí vamos a ver algunas fotos. Ahí está. Si sos de Perú, nos puedes contar si ya sea entre un equinoccio por ahí de marzo a junio, pero ahí está, o sea, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no lo quitaron? ¿Por qué lo mantuvieron? ¿Tenía alguna función de tiempo local en Perú? Pues queda la pregunta. Y cerraremos con uno más, con este que está en Uruguay, que tenemos más preguntas, porque según lo que leímos, no es el original, pero la calle muestra otro lugar acá. Esta plaza de acá dice que es una de las pocas puertas que quedan de la pared que antes rodeaba la antigua ciudad de Montevideo. Entonces, aquí la vista de arriba no nos muestra mucho, pero pareciera que este sí es un poco de este a oeste, un poco de inclinación hacia el mar. Entonces quizá una fecha cerca del equinoccio podría haber sido parte de este arco. Vamos a ver algunas fotos acá que vimos. O sea, ¿por qué dejan el arco? ¿Tenía algún significado en el pasado? Unas fotos más. Bueno, hay fotos de Montevideo. Hay una más. Sí, pero pareciera que este, a diferencia de los otros, podría haber sido un poco más equinoccial. Un poco inclinado quizá. Nos llamó la atención porque cuando nos vamos e investigamos hay cosas como esta, ¿no? Hubo un arco. La foto está ahí, de un arco que ya no está. Según el mapa debería ser acá. Que la leyenda dice Plaza Gagancha, decorada para festejos de la Declaratoria de Independencia 24 y 25 de agosto de 1911, o sea, muy cerca del equinoccio. ¿Será que en esta fecha quizás se ve algo sobre el arco? Al parecer este arco ya no está, porque ahí vean que está este monumento atrás de esa plaza, o sea, ahí estaba el arco. Al parecer lo derrumbaron y lo único que queda es esto, ¿no? Y por eso es que quizá ese agosto, muy cerca de un equinoccio, podría significar algo. O sea, si sos de Montevideo y logras observar ahí la posición del sol, estaría genial que nos contaras. Pero bueno, estos arcos y estas puertas la verdad que no están ahí por casualidad, tenían alguna función y tendemos a concluir que tiene una función de tiempo solar, así como hemos hablado del meridiano y la función que cumple el sol y los astros en cuestión del tiempo y de posición para cada localidad topocéntrica y local. Queríamos pues compartirles esto. Entonces dejaremos el video por acá. Si tienes algún comentario o aporte que le agregue a esta presentación, nos encantaría escucharlo. O si sos de alguna otra ciudad donde hay otro arco quizá y tenga alguna función, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.